Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Irma Patricia Rivera Sánchez y esta tarde tengo el gusto, tengo el honor de estar aquí presente en COEP compartiendo pues una charla que espero también abone a esta Semana de Espiritualidad 2020. El tema de esta charla es el proceso psicológico de asimilación. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que ante esta situación que estamos viviendo por la pandemia, está habiendo una situación psicológica en todas las personas. Aquí sí puedo como hacer una generalización donde se confirme que todos estamos viviendo un cambio en nuestro proceso psicológico. Voy a poner una primera imagen y tiene que ver con levántate. Si ustedes pueden mirar esta imagen, tiene varias expresiones. Una tiene que ver con un hospital, otra tiene que ver con un cambio de emociones que una persona puede vivir, otra tiene que ver con una persona que está a los pies el ingreso a una iglesia. Y así tenemos otra serie de imágenes que nos evocan algo. Si ustedes pueden, desde la imagen, pueden darse cuenta que nos evocan diferentes situaciones que hemos perdido a través de la pandemia. Hemos perdido la salud, hemos perdido el manejo de nuestras emociones, hemos perdido las oportunidades de poder socializar, tanto con familia como con amigos, con seres especiales, queridos para nosotros. La relación y la vivencia con nuestro Dios desde la iglesia, desde el edificio, desde el espacio donde también nos comunicamos, también se ha vivido modificado. Por otra parte, también se vivió modificado todo lo que tuvo que ver con la economía. Hubo un movimiento que está afectando. Por otra parte, personas que perdieron su espacio laboral, la oportunidad de desempeñarse y perdimos muchas seguridades, las seguridades inclusive de poder ir como de manera tranquila, de manera segura a un supermercado, a otros ámbitos también que son importantes como es la diversión, la dispersión y por otra parte la parte académica. Y veíamos cómo ayer Reina nos comentaba pues de todas estas situaciones que ella recogió muy bien, estas estadísticas y cómo esto estaba afectando a la vivencia de las personas. Bueno, desde ahí es que necesitamos entonces ver de qué manera estos eventos están modificando nuestros procesos psicológicos. Es muy, sí, aquí ahora es importante que nos hagamos una pregunta y con esta pregunta es con la que quiero iniciar. Aquí ahora, ¿qué tipo de situaciones desafiantes se viven en nuestras comunidades? Y esta pregunta va en plural, pero también va en singular. Es decir, también a mí como persona, ¿qué tipo de situaciones me está desafiando? Nada más por expresar como algunos números, pero tenemos que al día de ayer hay 730,317 casos de contagios. Que al día de ayer también tenemos 76,603 muertes en México. Que al día de ayer tenemos 2,800,000 personas desempleadas. Asimismo, tenemos unos datos que tienen que ver con la educación, ¿sí? Y desde ahí tenemos que hay 2,525,330 personas, alumnos, abandonaron clases en educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Es decir, esta cantidad de personas al día de hoy no están haciendo el ejercicio de su derecho en vivir una educación. Asimismo, tenemos
305,089 estudiantes del nivel superior que no pudieron continuar este grado académico. Por otra parte, tenemos índices de violencia hacia las mujeres e infantes que aumenta. Tenemos un dato que 27,265 casos denunciados. Hay que sumarle a esta cifra todos estos casos de mujeres o de niñas, adolescentes que no fueron denunciados. Como podemos darnos cuenta, tenemos un panorama que entonces nos está abonando a unos procesos psicológicos que se van a ver afectados, se van a ver alterados. Sí, quiero entonces como detenerme aquí un poquito y hacer hincapié en esto. Estas cifras, estos acontecimientos nos están ocasionando un sufrimiento y es un sufrimiento generalizado. Yo creo que habrá muy poca estadística o será muy baja la estadística de personas que no están sufriendo. Hay cuatro maneras como de vivir el sufrimiento. Una es vivirla resignadamente. ¿Qué significa vivir resignadamente? Significa tener una posición donde me reconozco incapaz de asimilar la situación y la desesperanza va a marcar mi postura. Es decir, mi discurso va a ser, no puedo hacer nada. Pensando en estas situaciones que mencioné anteriormente, si eligiéramos una de ellas, yo creo que cercanos a nosotros hemos visto o hemos conocido o hemos sabido que hay personas que vivieron alguna de estas situaciones. Entonces, es posible que también ustedes hayan escuchado que hay personas que dicen, pues me resigno, pero resignarme desde este proceso psicológico es como decir, me doy por vencido y no puedo hacer ya más nada con ese sufrimiento que estoy viviendo. Hay otra manera es huir del mundo. Ante una existencia que no mejora, se tiende a la indiferencia perfecta, apática, y se evita cualquier dolor y cualquier alegría. Cuando hablo de huir del mundo, me puedo refugiar en alguna situación que también me va a dañar. Es decir, me refugio en el cigarro, me refugio en el licor, me refugio en los alimentos, me refugio en alguna otra situación que me sirva como de escondite. Entonces, es también no enfrentar el sufrimiento porque voy a estar huyendo de este mundo. Hay otra tercera manera de vivir ese sufrimiento que es heroicamente, ¿no? Y es cuando el hombre en el sufrimiento se pone sobre sí mismo como un individuo y se eleva hasta su sentido más personal. ¿Qué quiere decir esto? Es el hombre que afronta este tipo de situaciones y sale y se encuentra con el mundo. Pensando y hablando de una de estas situaciones, entonces la enfrenta, la aborda. Y hay otra última que es desde la metafísica y que tiene que ver con la religiosidad y pues está en la sacudida penetrante de esta situación que vivimos. El hombre tiene una vivencia en sí indescriptible, manifiesta en inmediatas, pues la sabiduría divina y se genera en los límites del saber, del querer y del poder. Es decir, aquí hay también otra forma de enfrentar o de afrontar el sufrimiento. Bien, todas estas vivencias que hemos tenido, nosotras las vamos a denominar dentro del proceso psicológico, las vamos a llamar situaciones límite. ¿Por qué situaciones límite? Porque el hombre, ante esta situación, es arrojado a esa vivencia. Si ustedes pueden como recordar, nosotros sabíamos de la situación que estaba viviendo China, sabíamos ya de la situación que estaba viviendo España, Italia, y sin embargo lo veíamos todavía como muy lejano, no lo veíamos próximo.
ante esta situación es que nosotros entonces todavía no vivíamos una situación límite. Cuando llegué aquí a México, Guadalajara, por ahí como por el 14 de marzo, y que empieza el abordaje pues de noticias, donde empiezan a decir que si se cancelan clases, que si se suspenden actividades y demás, es cuando empezamos nosotros entonces a vivir esta situación límite. Es cuando entonces nosotros somos arrojados a ese núcleo de objetividad, donde nosotros entramos entonces a sí misma y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué situación límite me viene? Y como persona, y posiblemente ustedes también, se hicieron varias preguntas en ese momento, ¿no? ¿Qué va a modificar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a alterar? ¿Cómo me va a afectar? Y empezaron al mismo tiempo a generarse una serie de emociones. Bueno, cuando tú o yo entramos a esta interioridad, cuando vemos esta situación límite, es que somos arrojados a ver qué está pasando y qué vamos a hacer. Desde ahí es que vamos a vivir diferentes sacudidas y estas sacudidas pues van a ser provocadas por estas situaciones. Entonces es posible que algunas personas ante estas situaciones límite vivieron miedo, enojo, incertidumbre y bueno, aquí es muy importante que para nosotros que acompañamos procesos de otras personas, estemos como atentos a decir de qué me doy cuenta. Por otra parte, por otra parte, las situaciones límite tienen que ver también con esas situaciones que me implica enojo, que me implica rabia, que me implica miedo, que me implica terror, que me implica susto y que entonces no sé cómo voy a dejar esta situación. Ante esto, entonces, ¿qué proceso psicológico hay que seguir? Bueno, necesitamos generar un proceso que acompañe a las personas que viven momentos difíciles, que viven situaciones límites, que permita acompañar, que comprenda la estructura humana en todas sus dimensiones. Y cuando hablo de todas sus dimensiones, tiene que ver con esto, con la dimensión social, con la dimensión afectiva, con la dimensión espiritual, con la dimensión física, con la dimensión cognitiva también, y que todas estas dimensiones encierran también la sexualidad. Es decir, nuestro proceso psicológico se vio ahora sí que enfrentado a que todas nuestras dimensiones que forman nuestra persona se vieran confrontadas. Desde ahí es que necesitamos también un acompañamiento desde la perspectiva psicoafectiva. Acompañar, escuchar, retroalimentar a la persona en su proceso de asimilación, pues implica todo un proceso, toda una serie de pasos. ¿Por qué? Porque es importante que la persona viva su realidad con una paz interior, con un sentido de vida. Nos podemos dar cuenta que cuando vivimos estas situaciones límites, perdemos el sentido de vida. Aunque no todos en la misma dimensión y no todos como en la misma gradualidad. Sin embargo, sí, el vivir una situación límite sí nos hace mover toda nuestra estructura personal. Un proceso psicológico implica un trabajo interior en el que se liberen miedos, dependencias, trabajar resistencias, las emociones que atoran, etcétera. Como podíamos escuchar hace un momento, en cada persona la situación límite va a mover diferentes tipos de mecanismos en ella. No van a ser iguales, no van a ser iguales en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. No van a ser los mismos en personas que tienen una situación también de una situación personal más delicada, hablando desde las personas que físicamente
están en un proceso de acompañamiento fisiológico por un tipo de enfermedad o bien por personas que están llevando un proceso porque identifican alguna neurosis o en personas que están también en lugares psiquiátricos porque están viviendo algún tipo de padecimiento psicótico esquizofrénico, ¿no? Entonces, sí nos podemos dar cuenta que los procesos psicológicos que también vamos a vivir son diferentes en cada una de las personas. El proceso humano es importante que lo comprendamos, que comprendamos cómo es esa estructura humana de la persona, el por qué se necesita tomar decisiones y el proceso de realización humana. Es decir, la persona humana tiene una estructura que le caracteriza, pero al mismo tiempo una toma de decisión le puede afectar esta estructura. O por otra parte, también puede afectar su proceso de realización humano. Entonces, es decir, importa que la estructura humana la podamos identificar para ver cómo vamos a acompañar. La situación de la pandemia nos llevó a que viviéramos una urgencia, una emergencia, que nos conecta con la necesidad de sentido, de vida y al mismo tiempo de búsqueda, que nos aproxima y nos hace decir qué vas a hacer ante esto. Para algunas personas de manera consciente, para algunas personas menos consciente y para otras a lo mejor desde una etapa inconsciente, no del todo, pero que sí le limita a poder tener un análisis de la realidad. Si bien este proceso humano nos implica conocer esta estructura, necesitamos identificar entonces primero qué implica este sentido de vida. Y entonces la búsqueda del sentido a cada persona nos puede llevar como por esta ruta. Ahorita ustedes van a poder estar mirando como esta imagen donde yo voy a describir este sentido de vida, cómo es que lo perdemos y cómo es que también vamos a ir hacia él. En un primer momento, bueno, todos vivimos en una opción elegida anteriormente, bien, de equilibrio, que nos llevaba a vivirnos como en una estabilidad en nuestra vida laboral, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de familia, en nuestras relaciones sociales. Si somos creyentes, también a vivirnos como en una relación con el Dios que creemos. Al mismo tiempo nos llevaba a ejercer nuestro trabajo, a movernos seguramente por todos los lugares donde nosotros solíamos como movernos. La inercia de la vida nos lleva a vivir esto de una manera satisfactoria, digo, sabiendo que en algunas personas vivimos ciertos grados de insatisfacción o algo, pero sin embargo no se perdía el sentido de vida. Así hemos vivido rutina de años, digo, y si habíamos vivido alguna situación significativa, y digo significativa porque no es límite, cuando vivimos, por ejemplo, la situación del dengue, situación de las gripes, así como también como muy fuertes, que nos llevaban como a tener cuidados extremos, pero ni una situación habíamos vivido o estas últimas generaciones habíamos vivido una situación límite que nos moviera el sentido de vida. Por lo tanto, entonces dejamos esa estabilidad y nos movemos, migramos a algo que es una pérdida, la pérdida de lo que nos daba sentido. Y hay un cambio en las condiciones de vida. Para algunas personas, pues el primer cambio que nos pidieron y al cual nos sumamos fue de quedarnos en casa, ¿no? De que nuestras labores laborales o académicas o sociales se quedaran como con una distancia, como con un margen y hacerlo desde en casa. Desde ahí entonces perdimos una libertad,
perdimos una posibilidad de movernos por el mundo. Y también desde ahí entonces detectamos que algo falla, que ya no es igual. Las relaciones interpersonales con las personas que compartíamos nuestro mundo, nuestra vida, se modifica. El encuentro yo-tú con ellos no se da, o se da a través de una pantalla. Y entonces el darse a través de una pantalla ya no se da de manera asincrónica, se da de manera asincrónica. Esto es uno de los primeros situaciones que nos damos cuenta que perdemos, que nos duele, sin embargo, empieza a generar ciertas emociones en nosotros. En algunos el enojo, en algunos la tristeza, la desconfianza, X. De ahí es que vamos identificando unas emociones y unos sentimientos. Estas molestias de enojo, insatisfacción, frustración, molestia, miedos, tristeza, depresión, intolerancia, pesimismo, cansancio, ¿no? Y así pasó marzo, y así pasó abril, y así pasó mayo, pero sobre todo pasaron esos meses donde se creía que la situación iba a terminar así como inmediatamente. Y vimos que no. O sea, vimos que pasó la Semana Santa y la Semana de Pascua y vimos que se alargó esta situación de quedarnos en casa. Llega mayo y vemos nuevamente que se alarga, ¿no? Ya a partir de mayo fue que empezamos a creer que la situación no iba a terminar rápido, que esta situación de la pandemia nos iba a llevar como a algo más largo, pero que al mismo tiempo nos estaba llevando a confirmar que el sentido de vida no iba a estar tan fácil de poderlo como recuperar. Y bueno, también se da como este proceso de autosabotaje, donde empezamos a vivir la dualidad. Por una parte es como, sí, ya va a terminar. No. Empezamos como a la confianza, a ponerla de nuestra parte y al mismo tiempo la desconfianza. Es decir, empezamos a vivir emociones que nos hacen vivirnos en este autosabotaje. Por otra parte, también estas pérdidas de sentido nos hacemos preguntas del por qué, cómo, hacia dónde se va a mover todo esto, cómo se va a modificar, para qué esto. Y bueno, hay muchas preguntas que yo creo que a cada quien en su forma como muy personal de vivir este bloqueo de sentido de vida, se hacía preguntas a las cuales en algunos momentos tenía respuestas, pero en otros momentos solamente se multiplicaban las preguntas, ¿no? Y llega el momento también cuando podemos entonces en esta búsqueda del sentido de decir, basta, decisión. Y entonces tomamos la decisión de decir, continúo, retomo mi sentido de vida. Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a retomar mi sentido de vida? Bueno, desde una búsqueda, desde cómo voy a hacerlo, cómo lo voy a encontrar, inclusive cómo estar en un desierto, cómo estar en una soledad, cómo estar en un silencio. Y aunque ya vivíamos en una situación como muy reducida, aún así nos metemos más a situaciones personales donde vivimos como estas situaciones que nos confrontan. De ahí entonces que podemos decidir de manera consciente a tareas que nos lleven a la acción. ¿Sí? Bien, ok. Este sentido de vida entonces va a tener un origen, que es la excitación, pero una excitación interna, es decir, es un movimiento interno que nos va a generar una carga de displacer y que nos va a llevar a buscar una salida que proyecta en una representación y tendrá tres posibles causas. A ver, es decir, yo como persona voy a vivir posiblemente, y ahorita voy a utilizar algunos términos psicoanalíticos, pero es solamente como para que podamos entender también este sentido de vida. Yo me puedo quedar viviendo en la represión, es decir, en lo que
me genera tensión, ahí quedarme. Y esa tensión, por ejemplo, si es ese enojo, si es esa insatisfacción, me va a desatar más una neurosis. ¿Por qué? Porque no la he resuelto, porque lo que siento, lo que pienso, lo que creo, lo reprimo, o sea, no lo dejo salir. Estoy como si estuviera como en una olla de presión y en esa olla de presión, entonces sabemos que la tenemos muy bien cubierta con su tapa e inclusive con su válvula. Y que la válvula pues va dejando salir algo de ese vapor que se genera allá adentro. Bueno, nosotros sería como esta metáfora de decir, no dejo salir nada, nada de lo que estoy sintiendo, nada de lo que estoy pensando, nada de lo que me está generando esta situación. Esta represión es una capa protectora y que va a ser la causa de los comportamientos neuróticos que ciertas personas, cuando se viven en esta etapa y que ahí se quedan, es lo que van a manifestar. Otra de las etapas que sí puede también presentarse es el de buscar un placer sustituto. ¿Y qué significa este placer sustituto? Se trata así, a ver, de que yo conscientemente voy a decir, voy a optar por esto, no. En los niveles también del inconsciente y esta situación que yo estoy viviendo, es decir, esta excitación de displacer que me brota de lo interno de mí, me va a hacer que yo busque una carga de energía, algo que me dé como alivio a esta neurosis que estoy viviendo. Y no va a respetar los imperativos de la razón, es decir, aunque yo sepa o que el cigarro o que el vino o que ciertos alimentos me producen daño, aquí el cerebro no manda, no manda, impera el inconsciente. De tal manera que entonces, cuando yo siento este displacer y quiero como bajarle 2 niveles a este displacer, voy y digo, me voy a ir a tomar una copita de tequila o una copita de vino tinto, o me voy a ir a fumar un cigarro, o me voy a ir a X, Y situaciones. Pensando también ahorita cuál ha sido como uno de los comportamientos que inclusive tanto niños como adolescentes y adultos están comentando, compartiendo que están abusando, es el refrigerador y la alacena. Es decir, llega este momento de displacer por la situación que estamos viviendo y lo que busco entonces es un poco de placer en eso. Hay personas que saben que con un cigarrón, una copa, ciertos alimentos, un pastelito o ciertas grasas o ciertas harinas, saben que se van a afectar, sobre todo cuando tienen una enfermedad que también saben que se van a afectar, ¿va? Entonces, darnos cuenta de cómo vivimos este placer sustituto es muy importante darnos cuenta. Bien, ¿qué les parece si nos tomamos 5 minutos porque necesitamos reiniciar y hacer una corrección? Nos vemos en un momento. Gracias.